La menopausia debe ser entendida como un fenómeno biosociocultural, donde los factores biológicos, psicológicos y socioculturales van a interactuar en esta vivencia del climaterio y van a determinar el impacto en la calidad de vida. No todas van a vivir de la misma manera y hay mucha variabilidad entre personas. Y esto tiene que ver, como ya dije, con qué carga emocional venimos o con qué mandatos traemos también de cómo debería ser esta etapa. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a algunas definiciones. Climaterio en realidad es todo el periodo de la vida de la mujer entre la etapa reproductiva y no reproductiva, ¿no? Y se caracteriza por la disminución de la producción de hormonas sexuales, pero que esas hormonas van a tener una implicancia no solo en la esfera sexual, sino ahora vamos a ver en qué otros órganos y sistemas están implicados. Entonces, climaterio es perimenopausia, menopausia y posmenopausia. Todo eso es climaterio. Uno dice la menopausia, pero para definir menopausia es cuando ya tenemos 12 meses sin haber menstruado. Y es un diagnóstico retrospectivo. Yo anoto, cuando anoto y fue la última, me doy cuenta que pasaron 12 meses y fue la última, bueno, estoy formalmente menopáusica, podemos festejarlo, sí, claro. Porque yo creo que lo tenemos que tomar de esa manera. Y tenemos la perimenopausia, que es la etapa previa, que es la que quizá se minimiza o se cree que hay que transitarla y no importa, o seguir haciendo lo mismo, y quizá no es una etapa para seguir haciendo lo mismo, ¿no? Bueno, y la idea es entender que no es el fin de la vida sexual, que es una etapa de síntomas, que tampoco es, digamos, o no tiene que necesariamente ser una etapa de síntomas limitantes o graves, que no es la pérdida de belleza y atractivo y que va a haber variabilidades, como ya dije, entre las personas y que no todas van a percibirlo de la misma manera. No todas van a tener disminución significativa de sus capacidades. Pero bueno, ese cuadrito es importante porque cualquier síntoma desagradable que se presenta en esta etapa de cambios va a implicar algo más pesado si traemos una mochila de mandatos, de deudas, de situaciones que bueno, que no las tenemos resueltas quizás. Entonces ahí cualquier cambio va a implicar mucho en cómo nos sentimos. Acá, bueno, un poquito más médico es la etapa, cómo se define. Entonces vemos que tenemos transiciones, ¿no? O sea, todo lo que es el fin del periodo menstrual está acá determinado. Pero después tenemos una transición temprana y tardía y después a nivel de posmenopausia también tenemos una transición. Estos síntomas pueden ser variados. Pueden ser progresivos, o sea, podemos empezar con cosas leves y llegar a cosas más severas, o a sumar síntomas, digamos, pero bueno, esto es lo que vamos a aprender a conocer ahora. Entonces, tenemos que entender que esta etapa no es un periodo para arreglar cosas, ¿no? No es problemas físicos para arreglar, hormonas que cambiar o alteraciones del estado de ánimo que estabilizar. Es más que eso. María, una consulta. Posmenopausia, ¿a qué te referís? Porque yo estaba menopáusica, ya está. Sí, pero tenés posmenopausia temprana y tardía y se define los siguientes, no sé, 10 años desde que dejaste de menstruar. Ah, ok. Quizá, no sé bien por qué, pero una de las cosas o de definiciones es que para hacer terapia de reemplazo hormonal hay una ventana de 10 años. Los consensos dicen que, porque vos capaz que a los 5 años después de haber menstruado decidís, me siento demasiado mal, o esto alguien te sugiere que ya es un síntoma para hacer un reemplazo hormonal, y estás en tiempo. Quizá pasan 10 y eso ya requiere una evaluación paciente médico o incluso interconsultas, porque por consenso son 10 años de que uno puede llegar a hacer una terapia de reemplazo. Lo que todos sabemos, o creo que la mayoría sabe, es que la menopausia tiene que ver con cambios hormonales, ¿no? Y las hormonas que más conocemos son estrógenos y progesteronas, obviamente hay un montón más, pero básicamente estrógenos y progesteronas es lo que siempre escuchamos. Entonces, ¿qué pasa a nivel del sistema nervioso central? Los estrógenos van a estar implicados en neurotransmisores que van a producir una sintomatología depresiva. Entonces, esta baja de estrógenos va a dejar al sistema nervioso desprotegido frente al estrés crónico. Bueno, y quiero decir también que no es que de golpe van a bajar las dos. Lo que va a bajar primero es la progesterona, nos va a dejar en una dominancia estrogénica porque en proporción vamos a tener más estrógenos. Eso también nos lleva, que después lo vamos a ver, a los ciclos irregulares, a los ciclos más abundantes, a la formación de miomas. Entonces, cada hormona tiene un equilibrio. Cuando las desequilibramos, porque en realidad en el cuerpo están empezando a bajar algunas o mantenerse otras, ahí es donde también aparecen los síntomas.
Y con la progesterona, que bueno, que es la primera que va a bajar, hay algo muy importante, que tiene que ver con, hay un neurotransmisor que es el GABA, que tiene que ver con la sintomatología ansiosa. Y hay zonas del cerebro que tienen muchos receptores de progesterona, y sobre todo en la zona, miren esto, emociones, rabia, violencia. Wow. Entonces, cuando la progesterona, que tiene un efecto calmante, empieza a bajar, ¿qué queda? ¿Qué zonas quedan ahí más liberadas? Toda la rabia. ¿No? Que uno dice, ¿por qué exploto de esta manera si yo antes esto a mí no me molestaba? ¿No? Entonces, empezar a reconocer que el cerebro cambia en la menopausia, en el climaterio, y que es algo biológico. Van a ver que todo lo que pasa es biológico, no es que uno hizo algo mal o hace menos de lo que debería hacer. Es algo biológico y por eso para mí es importante transmitir el conocimiento para que uno también tenga un poco más de compasión y calma en esta etapa de transición. Bueno, y ambos, estrógeno y progesterona, junto con la oxitocina, pueden modular otros neurotransmisores, sobre todo la serotonina, que tiene que ver con la regulación emocional y afectiva en el comportamiento. Cambiamos nuestro comportamiento. Vamos, antes eras así. Sí, claro, Antes teníamos hormonas. Sí. Y no los cambios no son solo por las hormonas. O sea, hay algo que escuché ayer que me pareció muy lindo, que decía, en la menopausia se disminuyen las neuronas del me importa todo. Me pareció como genial, era algo así la frase. Escuché un podcast que me gustó, después si quieren se los paso. Entonces, bueno, tener en cuenta que todo en la vida cambia en la persona que pretende hacer lo mismo que siempre, gente que quizás hasta no está muy bien, porque uno tiene que ir aceptando que las cosas cambian, que uno cambia, que el mundo cambia, y si no, estamos condenados a estar frustrados, porque no podemos seguir siempre igual. Y en esta etapa, justamente lo que hablamos es que el cuerpo no es la excepción al cambio, y es lo que quizá uno primero nota o primero le importa. ¿Y por qué nos importa? Porque vivimos en sociedad, porque la sociedad te pone modelos o estándares de belleza que no son reales, que no son cumplibles, o que son cumplibles quizá con un esfuerzo o con mucho dinero, porque también hay mucho de eso. Entonces, bueno, un desafío en esta etapa es sentirnos a gusto, empezar a entender los cambios del cuerpo y poder aceptarlos, ¿no? También eso. Entonces, no retroceder el reloj, no volver al cuerpo que teníamos hace 5, 3 o 10 años o 15 minutos, sino lograr un estado de bienestar óptimo para vivir lo que nos queda de la vida con el máximo de vitalidad. Yo hoy considero, obviamente, que definición de salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino un bienestar completo, sentirnos bien económicamente, socialmente, culturalmente. Bueno, y hoy para mí importante es hacer lo que uno quiere hacer, que te dé el cuerpo, que te dé la cabeza, tener energía, ser feliz con lo que uno hace. Para mí eso es más que importante. Entonces, bueno, la idea sería transitar de manera consciente, escuchando al cuerpo y a las necesidades. Porque también es momento de escuchar al cuerpo, ¿no es cierto? Uno, pensar esto, ¿no? No sé, todas si tienen hijos grandes, chicos, algunas conozco, pero llega un momento en que estamos más solas, que nuestros hijos ya no nos necesitan. Y ahí uno se pone a pensar qué hizo para uno o qué quiere para uno, ¿no? Es una etapa de que haces en automático para todo el mundo y después decís, ¿yo qué quiero? Yo quiero seguir haciendo esto o ser de esta manera, ¿no? Me parece que es una oportunidad. Y esa palabra, grábensela, oportunidad. Bueno, entonces, esto es lo que decía antes, la salud es yo ahí puse que no se ve bien, cuerpo sano, mente sana, vida feliz. Entonces, la salud física y emocional están interconectadas, pero vuelvo a decir que la salud es lo que pasa en el mundo, en nuestra comunidad, en la sociedad. Todo eso también implica o tiene una importancia en la salud. Sí, nuestro consumo, ¿no? También. Entonces, acá volvemos al cuerpo, que también es una de las primeras cosas que cambian, o que le damos importancia, porque quizá mentalmente ya cambiamos, pero lo minimizamos. Pero el cuerpo, cuando empieza a cambiar, ahí todas nos ponemos, esto no me entra, esto no me gusta. Entonces, tener en cuenta que la imagen corporal va a haber elementos perceptivos de cómo nosotros nos percibimos, nos sentimos con nuestro cuerpo, qué es lo que vemos, lo cognitivo, qué creemos que es, o que tiene, o que debería tener, o que debería hacer nuestro cuerpo. Los elementos afectivos, qué sentimos o qué experimentamos, lo consideramos una herramienta, lo consideramos una carga, ¿no? Cómo vivimos nuestro cuerpo. Y eso es algo que no digo que sea solo de mujeres, pero la realidad es que tenemos más presión externa. La menopausia, dependiendo de la cultura, tiene un valor. En las sociedades orientales
llegar a la menopausia es una bendición porque se venera a la longevidad, a la vejez y a la sabiduría. ¿Y acá qué pasa? Sos viejo, ¿no? Los pueblos más longevos, una de las cosas que existen en lo que es longevidad es el sentido de pertenencia y el sentido de servir para la comunidad. Entonces la gente mayor es venerada, se le consulta, se le da un lugar. De hecho, lo que escuché también fue que se pelean por ver quién cuida a esa persona mayor. Porque es un privilegio. Igual que acá. Entonces, bueno, como sociedad, obviamente que es un cambio casi que te diría imposible porque está todo puesto para que funcionás si sos de tal manera, de tal corporalidad y de tal edad. Y si no, no se valora el aprendizaje, la sabiduría, la experiencia. Entonces, eso también es un poco cambiar. Para cambiar el mundo hay que cambiarnos nosotras mismas para poder transmitir otra idea. Entonces, eso a mí me parece como re importante. Y en este cuerpo, obviamente que tiene que ver con todo esto, ¿no? Con que qué nos dijeron, qué escuchamos, qué vimos, cómo se comportaban en nuestra casa y el grupo al que pertenecemos. Si vos ves, obviamente la adolescencia es una etapa de que se mimetizan, son todas iguales. En la menopausia también, esas chicas están todas con la boca, con el... ¿Entendés? O sea, si lo mirás, te das cuenta ahí que quizá la carencia es de mostrar algo que no querés que se vea, pero tenés una carencia de valoración, de aceptación y todo eso, ¿no? Y después en las conclusiones lo digo un poco también. Y es un consumismo también de lo que uno ve en las redes, porque... Sí, porque empiezan re joven por el tema. Sí, empiezan No, porque es por salud, porque no sé qué. Para prevenir que las arrugas sean más profundas y que después sea más difícil. Pero las arrugas van a estar igual. Y si uno entiende que la arruga no es solo el envejecimiento, también tiene que ver qué le pusiste al cuerpo. Te arrugas más si comiste mal, si dormiste mal, si bebiste alcohol. Entonces también tiene que ver con eso. Por supuesto que hay genética, ¿no? Y algo que pasa en la menopausia, que también a veces es difícil, que lo iba a decir al principio y me olvidé, es que menopausia y envejecimiento tienen síntomas parecidos. Entonces, ¿qué es la menopausia y qué es el envejecimiento? Porque cuando envejecemos va bajando la hormona de crecimiento, va bajando lo que es insulina y su respuesta a nivel celular, perdemos masa magra, perdemos masa ósea, aumenta la masa grasa. Entonces, todo eso también ocurre en el envejecimiento. Por supuesto que con las hormonas quizá hay cosas puntuales, pero bueno. Entonces es muy difícil, ¿estoy envejeciendo o es solo lo hormonal? Y entonces hay que ver eso. Entonces también un poco esto puso un poco la diferencia entre cambio y transformación, ¿no? Porque no es lo mismo cambiar y transformarse, y uno, en realidad, no todos los cambios implican transformación y no todas las transformaciones implican un cambio. Y cambiar es difícil, cambiar implica ser una persona que no eras, ¿no? Y eso es difícil porque a nivel social, vos en tu casa decís, voy a empezar a comer distinto, ¿por qué? Si siempre comimos así, saliste del grupo, saliste de la manada, eso que se dice tribu. Por eso la gente que corre o la gente que come así se juntan, porque se sienten bien, porque nadie los critica. En cambio, cuando uno decide hacer algo distinto, implica enfrentar un montón de cosas, ¿no? Y acá no quería dejar de poner esto, que ahora se habla, cuando hablamos de wellness, muchos dicen estético, ¿no? Wellness es bienestar, la traducción es bienestar. A partir de los años 50 se empezó a traer este concepto. De hecho ahora, no sé, depende de las páginas que sigan y lo que ven, ahora ya no se compran cosas, se compran experiencias. Entonces el wellness tiene que ver con eso, un poco de darnos cuenta que no va todo a nivel de lo físico, sino también estas cosas espirituales y que podemos llegar a tener. Entonces, wellness o bienestar es una elección, una decisión para llevar a la vida o al estilo de vida que queremos tener. Es un proceso, pero sostiene que la salud y la felicidad son posibles en el momento que puedas y en el momento que quieras, y es una integración de cuerpo, mente y espíritu, y la seguridad de que todo lo que estamos haciendo, viviendo, percibiendo va a tener un impacto en nuestro estado de salud. Nos sirve. O sea, hay que como que creerlo y apropiarlo, ¿no? A estas cosas de bienestar. Y es una aceptación amorosa, entonces lo traigo acá porque estamos en la etapa donde tenemos que aceptar que hay cosas que no vamos a hacer, que empezamos con que no vamos a tener más hijos, entonces la que no tuvo, o la que quiso más, o la que... Bueno, es un duelo, hay gente a la que eso no le importa porque ya pobló el mundo y está todo bien, pero empiezan a haber otras cosas que uno no va a poder hacer, quizá. Entonces este bienestar, este wellness va a incluir dimensiones internas como la salud, que ya hablé, no es solo física, también es ambiental.
La felicidad no es solo emocional, también es social. Es difícil ser feliz cuando vos mirás a tu alrededor y ves lo que pasa. Y la riqueza no es solo financiera, es mental también, porque vos podés estar lleno de cosas y sentir que te falta algo. Entonces, eso a mí me parece recontra importante para transformarnos, ¿no? Básicamente.